¿Cómo están mis amigos y amigas de Tenerife? ¿Cómo están mis amigos y mis amigas de Tenerife? Ahí estamos mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Van bien? ¿Están contentos? Futurismo 2023. ¿Sí? 10º aniversario, 10ª edición. Me acuerdo cuando vine a la primera edición, también en un lugar súper especial, también con esta buena onda con que nos recibe siempre la isla y su gente. Nunca imaginé que 10 años después iba a estar de nuevo acá, así que estoy súper agradecido y emocionado. Quiero decirles dos cosas. La primera es que voy a hablar de branding, como no podía ser de otra manera, y quiero estar seguro de que todos saben lo que significa branding. Ustedes dicen sí si saben y no si no saben. ¿Saben lo que es branding? Cognac. No. Branding. Lo otro que les quiero decir es, como voy a soltar muchísima información y voy a compartir muchísima información en muy poquito tiempo, seguramente queden dudas, reflexiones, conclusiones, cosas en las que quieran profundizar o preguntar más tarde, con lo cual, si quieren hacer una captura de las pantallas, los invito, los aliento, los incito a que continuemos la conversación más allá de hoy, porque creo que eventos como Futurismo, una de las cosas extraordinarias que tienen, además de juntarnos, de reunir tanto talento, de reunir tantas marcas, tantos profesionales, tantas personas que dejan huella y que dejan marca, es que no es el final esta tarde. Los últimos 2 días fueron el comienzo de todo lo que viene a partir de todo lo que hemos aprendido, compartido, debatido y criticado en estos 2 días. Y por eso quiero desearle a Futurismo no solamente un muy feliz cumpleaños en este 10º aniversario, sino que como mínimo haya 10 ediciones más. ¿Quién está de acuerdo? Ustedes dicen yo. La camiseta, es que somos campeones del mundo después de 36 años, me tengo que dar alguna licencia poética, ustedes me van a perdonar. El otro tema es, no sé dónde están Guasimar y Germán Magdaleno, si están por aquí en la sala. ¿Sí? Pueden levantar la mano y decir, ¡acá! Germán está ahí arriba, miren para atrás, el que no lo conoce ese es Germán. Y Guasimara, no sé dónde está afuera, pero bueno, Guasimar y Germán tienen mucho que ver en el liderazgo de la organización de este evento, pero además de Germán y Guasimara, que son 2 tipos extraordinarios, hay todo un equipazo de personas que ponen mucho talento, mucho garra y mucho corazón para que esto suceda. Y me acordaba de esta frase de cuando allá por el año 2014, creo que fue, se iniciaba el camino de Futurismo, ¿no? Y cuando uno inicia un camino, para muchas personas uno puede parecer loco. Luego te va bien, sos exitoso y todo el mundo dice, siempre creí en ti. ¿Alguien se siente identificado? Por supuesto. El otro tema importante es que cuando construimos marcas o desarrollamos o transformamos marcas para el sector del turismo, a la OMT no le gusta que hablemos de la industria del turismo, sino que hablemos del sector del turismo. Ya no solamente queremos hablar de las historias que construimos o que ayudamos a vivir hasta ahora, sino de las nuevas historias que hay por vivir y por compartir. Y me gustó porque en estos 2 días se habló mucho de la colaboración, pero también la colaboración tiene que ver con el compartir. Y el compartir no es solamente entre sectores o entre empresas o entre profesionales o entre lo privado y lo público, sino sobre todo entre las personas también. Y a mí me gusta mucho que haya tal diversidad de jugadores acá hoy presentes, porque eso significa que el compartir ustedes no lo están platicando, sino que lo están practicando. Y eso está muy bueno. Desde mi última participación aquí en Tenerife, en la primera edición de Futurismo hasta ahora, tuve la suerte de darme algunas vueltas alrededor del mundo y liderar proyectos de transformación o creación o desarrollo de marcas, así como algunas conferencias en algunos de estos destinos. Con lo cual, lo que les voy a compartir en la mañana de hoy es lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha pasado y me ha impactado, que me ha permitido ayudar a las empresas con las cuales trabajo a mejorar, transformar o evolucionar sus marcas. ¿Esto qué significa? Que lo que les voy a decir no es una verdad absoluta ni una verdad que va a servir para todo el mundo. Es mi verdad, es mi mirada y es mi aprendizaje. Creo que es muy transversal y muy aplicable a casi todos los jugadores, pero les pido que filtren y que se queden con lo que les sirva. Y lo que no les sirva lo dejan para otro momento. Desarrollar proyectos de marca en los 5 continentes te obliga a estar siempre a la última. Te obliga a poder derribar
o bajar barreras culturales. Te obliga a descubrir que somos apenas hormiguitas adentro de un universo y que el mundo es apasionante, fascinante, con una comida increíble, con unos destinos y unos paisajes alucinantes, pero sobre todo con personas que son las que para mí marcan la diferencia entre una experiencia peor, mala, regular, buena, excelente o extraordinaria. Es súper interesante cuando hablamos de branding, por lo menos cuando debato sobre branding, yo creo que estamos en una dinámica nueva en la cual hay que creer en lo que uno hace. Ya no alcanza con cuenta de resultados, con EBITDAs, con beneficios, que también. Hay que creer y creérsela. Y hay que hacer que la gente crea en nosotros. Se acabó el engaño, se acabó el greenwashing, se acabó el social washing, se acabó el meta washing. Ahora lo único que se valora es lo genuino, lo honesto y lo auténtico. Si eso sucede, hay más chances de que la gente pueda creer en ti y en tu marca, en tu propuesta de valor. Me gustó mucho lo que dijo Diego recién. No alcanza solamente con tener una marca que simplemente entregue un producto u ofrezca un servicio. ¿Cuál es ese valor diferenciador? ¿Cuál es tu propuesta de valor que va por encima del commodity que todos están ofreciendo y proponiendo? En el mundo en general he descubierto que hay 4 tipos de marcas. Hay un grupo muy reducido de marcas que son las marcas que crean las olas. Son marcas valientes, visionarias, con un liderazgo claro, que invierte en su gente y por lo tanto tiene esa capacidad de crear olas. Hay un grupo bastante más extenso que el primero, que son marcas que no tienen ese ADN de liderazgo en su organización, en su cultura, pero que sin embargo están siempre pendientes de qué cosas están sucediendo u ocurriendo si es que no tienen la capacidad de ellos generar esas olas. Y por lo tanto, cuando identifican una ola y su visión y su estrategia se alinea con esa ola, se suben a esa ola y la surfean. Hay un tercer grupo de marcas que, como ustedes estarán imaginando, son aplastados por las olas. ¿Para qué cambiar? ¿Por qué cambiar? Si nos iba bien hasta ahora, ¿por qué vamos a hacer cosas distintas? Pero también hay un cuarto grupo. ¿Saben cuál es el cuarto grupo? El que se pregunta, ¿qué ola? Luego, ahora no hace falta que lo hagan, vuelvan el lunes a la oficina, al hotel, al restaurante, al aeropuerto, al rentacar, donde sea, y pregúntense a su equipo en cuál de los grupos están ustedes, o mejor aún, cambien la pregunta a ¿en qué grupo nos gustaría estar a nosotros? ¿Sí? El otro tema importante es que mientras estamos todos observando con máximo interés la nueva revolución de la inteligencia artificial que nos dejará a todos en la calle, desahuciados, sin trabajo, sin dinero, sin pasión, sin música, sin plátanos. ¿Se acuerdan que hace 2 minutos era el metaverso? Y hace 4 minutos los NFTs y el blockchain y las redes sociales y el blog e internet y el email. Bueno, estamos poniendo la atención, la mirada y el foco en el lugar equivocado y nos va a comer el hipopótamo. ¿En dónde debería estar el foco del sector del turismo y de todos los sectores del planeta ahora mismo? ¿En el silencio o no? ¿En dónde? En la ola, en el branding, van bien rumbeados, muy bien rumbeados. El foco, damas y caballeros, y no les digo nada nuevo que ustedes no sepan hasta ahora, es el ser humano, es la persona, es el creyente, el usuario, el cliente, el inversor, el proveedor, mi partner, la persona. Hemos perdido el foco y por lo tanto nos estamos adentrando en territorios delicados. En los últimos años, desde la pandemia, hemos aprendido bastantes cosas. Aprendimos y todos nos convertimos un poco en expertos en salud a raíz de la pandemia. Luego, con las subidas desorbitadas de los precios de la electricidad y del gas, todos nos hicimos expertos en energías. Luego, la inflación nos hizo descubrir que éramos todos expertos en economía y ahora con la invasión rusa a Ucrania, con la potencial invasión
de China a Taiwán y otros problemas geopolíticos que no vamos a entrar ahora en detalle, aprendimos de geopolítica. También, con la sequía que estamos viviendo, aprendimos de calentamiento global. ¿Somos especialistas en todo y expertos en nada? ¿Para cuándo vamos a ser expertos en branding? Si el branding no es un logo. Si el branding es la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Si el branding es el talento de tu equipo, tu liderazgo, tu propósito, el porqué de tu existencia, tus valores, la razón por la que te eligen, el impacto que haces en la sociedad y el planeta, y sobre todo en las personas. El branding es mucho más que un loguito. El branding no es publicidad y el branding no es marketing. El branding es atracción. El branding son valores, como decía. Pero sobre todo, el branding es amor. El branding, bien entendido, es amor. Y cualquiera de los aquí presentes que haya amado, y no hablo solamente de la relación con una pareja, hablo del amor con una abuela, con una mascota, por tu tierra, por tu empresa, por tus compañeros, por tus vecinos. Amor por ti también. El amor está, en inglés, underrated, está infravalorado. Porque es más fácil hablar de robots, de máquinas, de dispositivos y de datos que de amor. Sin embargo, cuando una empresa, o mejor dicho, una marca, te abraza con amor y tú correspondes ese amor, se arma una alianza casi indestructible. Hay que subir las barreras de entrada a la competencia. Amá. Tenemos que atraer más talento a nuestra empresa. Amá. Tenemos que mejorar nuestra cuenta de resultados. Amá. Amén. Es como lo de amén, pero sin el acento, sin la tilde. Por otro lado, ¿qué buscamos después del COVID denodadamente? ¿Seguimos buscando más pantallas? ¿O tenemos una necesidad casi antropológica de tocarnos, de abrazarnos y de conectarnos y de compartir experiencias que no se pueden comprar con dinero? Cuando hablamos de Tenerife, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de su geografía, de su playa, del Teide, hablamos del Atlántico, hablamos del queso, hablamos de las personas, hablamos del carnaval, hablamos de la emocionalidad compartida que ustedes generan cuando se reúnen y ese talento cuando se combina y suma, al final termina multiplicando. Hablamos de la pasión que tenemos, incluso los que no somos de acá, por el Tete también. ¿Por qué vamos a la cancha? ¿Por qué vamos al carnaval? ¿Por qué venimos a Futurismo? Mandémosle un saludo a todas las personas de más de 30 países que nos están siguiendo por streaming también, que en su lugar, en su destino, seguramente puedan entender perfectamente bien de lo que estamos hablando. Por amor. ¿El mundo se puso patas arriba hace 3 años? ¿Sí o no? ¿Sí? Se puso patas arriba y todos nos desesperamos. Pero no es la primera vez que el mundo se pone patas arriba. Cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York a comienzos de este siglo, todo el mundo dijo, se terminó la aviación comercial. En ese momento volaban 1.480 millones de pasajeros. La industria turística, perdón, el sector turístico tambaleó y pensamos que no iba a haber mañana. Miles y miles de vuelos cancelados, miles y miles de aviones grounded en las terminales. Sin embargo, ¿qué pasó? El ser humano es increíblemente resiliente, es increíblemente testarudo, pero al mismo tiempo, cuando se compromete a hacer las cosas bien, es increíblemente imparable, imparable. Y fíjense lo que pasó, apenas 19 años después, triplicamos la cantidad de viajeros de principios de siglo. Estos son datos y no opinión. Esto significa que cuando parece que se nos viene la noche más oscura y el momento más desesperante, hay algo que nunca las personas tenemos que perder. ¿Y ustedes dicen qué es? El amor, la esperanza, la valentía y las ganas de seguir peleando hasta el último de los momentos. Porque también es verdad,
Si no hay momentos oscuros y no hay momentos difíciles, tampoco vamos a poder valorar tanto los momentos lindos y llenos de luz, como la luz maravillosa que tenemos acá en Tenerife. Con lo cual, cada tanto son momentos de toque, momentos de sacudirnos para reconectarnos con lo importante. Yo vengo las últimas semanas de viajar en Grecia, en Italia, en Portugal, en España, en diferentes lugares de Europa. ¿Saben lo que me dijeron el 100% de las personas con las que hablé? Este verano va a ser el mejor verano de nuestra historia. Está todo recontrapetado. ¿Saben cómo se dice petado en italiano? Si no me dicen no, no se los digo, así que no se los digo. No se los digo, ya está. Listo, perdieron la oportunidad. No, ustedes tienen que interactuar un poquito más, porque acá estamos todos acá contribuyendo, ¿eh? ¿O qué? Entonces, ¿cuándo empieza el futuro de las marcas? Destino, hoteles, restaurantes, ayuntamientos, regiones, personas, propuestas de valor. El futuro comienza siempre ahora. Cada día a la mañana cuando te levantás de la cama decís, hoy empieza el futuro. Hoy voy a escribir un nuevo capítulo de mi increíble historia. No me puedo levantar a la mañana y decir, como decía Luis ayer, oh, qué pereza, tengo que ir a trabajar. O como decía ayer el amigo Lloriento, oh, mono, gorila, no, cabra. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo ayer? Pechito, vamos para adelante, con garra, con corazón. Entonces les voy a dar la bienvenida a lo que para mí es una época gloriosa para aquellas marcas que sepan hacer las cosas bien, que sepan conectar con las personas, que sepan crear valor, que apoyen el triple impacto, que es mucho más que el impacto medioambiental, es también el económico y el social. Aquellas marcas que ofrezcan experiencias inigualables, inimitables. Aquellas marcas que tengan en el centro y en el foco no a los datos, sino a las... Vamos mejorando. Había que calentar motores nada más. Muy bien, ahí vamos. A las personas. Y para cambiar, tenemos que tener la mente abierta. Porque es difícil cambiar. Psicológica, sociológica y antropológicamente hablando, a los seres humanos, ¿qué nos cuesta un montón? Cambiar. Ahí decayó un poquito de nuevo. Entonces, para que tu marca, para que la marca que ustedes han creado o para la marca que ustedes trabajen, esté preparada para el futuro que empieza hoy, lo que ustedes tienen que tener muy claro, ¿qué es lo que representa tu marca ahora? Porque si tu marca tiene 10 o 20 o 30 o 50 años, quizás el propósito o los valores o la misión o la visión de entonces esté desactualizada y no pasa nada con actualizarla. Lo único que tenés que tener claro es no renunciar a tu esencia y a tu ADN, pero ir actualizando te va a permitir estar mejor preparado para el futuro. Y para llegar a ese futuro de la mejor manera posible, tenemos que volver a hacernos preguntas, algunas nuevas y otras no tan nuevas. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Ustedes saben cuál es el país más poblado del planeta Tierra a día de hoy? La India, muy bien. ¿El segundo? ¿Saben que entre China e India más o menos son el 35% de la población mundial? 35, son 1.425, 1.428 millones. Entre uno y otro casi el 35%. Es decir que uno de cada 3 viajeros potenciales en el presente y en el futuro o son de China o son de India. ¿Qué tanto sabemos de China y de India nosotros? ¿Dónde estamos parados hoy? Y no me refiero a geográficamente solamente. ¿Dónde estamos parados hoy vitalmente? ¿Dónde estamos parados hoy socialmente? Pero ¿dónde estamos parados hoy emocionalmente? Pregunta difícil de responder. ¿A dónde queremos ir? Pero no el verano que viene. ¿A dónde queremos ir como marca, como propuesta de valor, como aportación a la sociedad y al mundo? ¿Y dónde nos gustaría estar dentro de un año o dentro de 3 o dentro de 7? ¿A dónde nos gustaría estar? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a conseguir? Y el cómo lo vamos a conseguir no es solamente plata, no es solamente dinero. Es visión, es valentía, es recursos, es tiempo, pero sobre todo es mindset. Mindset es mentalidad para poder llevar los objetivos de cambio adelante. Entonces, ¿cómo pueden estas empresas, estas marcas, crear y ser una marca tan significativa para la vida de las personas que nosotros, las personas, no nos imaginemos un mundo sin ellas? Ustedes saben, en España, a día de hoy, abril del 2023, ¿cuántas marcas podrían desaparecer hoy a la noche y mañana a la mayoría de nosotros nos interesaría 0?
¿1 de cada 10? ¿3 de cada 10? ¿5 de cada 10 o 7 de cada 10? 7 de cada 10 marcas, muy bien. Podrían desaparecer esta noche y no nos importaría. Esto significa dos cosas. El vaso medio vacío. Chau, esas 7 de cada 10 marcas. Vaso medio lleno. Hay 3 de cada 10 que lo están haciendo de puta madre. Prestemos atención a aquellas marcas que lo hacen bien, pero no me sirve de nada que tú te reúnas en un directorio y digas, esa marca lo hace bien y todos los demás, sí, muy bien, los consejeros, sí, muy bien, todos bien, y después, bueno, vamos a invertir para hacer las cosas mejor. No. ¿Le suena? Directorio y tú. Tú con tus ideas, con tus propuestas, con tus ganas, con tu energía, con tus sueños, que sabes que van a ser buenos. Y sin embargo, si no es 100% rentable, no existe. Pero ¿cómo medimos el amor? ¿Cómo medimos las relaciones? ¿Cómo medimos la atracción del talento? ¿Cómo medimos el impacto positivo de que nuestra gente esté contenta y por lo tanto nuestros clientes están contentos? Hay muchas cosas que no se pueden medir, no están en un Excel. No todo es excelizable en la vida. Entonces, si no todo es medible, o inventamos formas de medir ciertas cosas, o por lo menos que los financieros y los financistas y los inversores tengan un margen de comprensión de que los seres humanos no somos datos, no somos números, no somos algoritmos, no somos celdas de Excel. ¿Qué somos? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esta inercia de tantos años y de tantos años que pensamos que se había roto con el COVID y no se rompió? Entonces, ¿dónde está el mundo hoy y a dónde nos gustaría llegar? Vamos por partes. El mundo hoy. El mundo hoy está en esta gran batalla tipo Star Wars, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, entre la bondad y la maldad, donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, y en el medio, ¿quiénes estamos? Nosotros. Y es una era fascinante. Perdonadme, a todo lo que nos va el rock and roll, vivir esta época es de agradecer. Nunca en la historia de la humanidad hubo un mejor momento para crear o transformar marcas como ahora. Porque cada vez tenemos más claridad de lo que el planeta, la sociedad, las personas y las empresas necesitan. Por otro lado, es verdad que tenemos que andar con mucha atención de cuáles son los cambios profundos que van a suceder en el presente y en el futuro, porque China ya no es un protagonista secundario, es actor principal del presente y el futuro. No voy a entrar a analizar esto porque necesitaría 5 horas, pero atentos a lo que está pasando en China. Por otro lado, la sostenibilidad, la accesibilidad, el medio ambiente. Pero al final, cuando hablamos de los famosos cuidados del medio ambiente, salvemos los delfines, salvemos las ballenas, salvemos los osos pandas, cuidemos los árboles, cuidamos los bosques, cuidamos los océanos, en el fondo, el grito de auxilio es para cuidar ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Porque si el planeta se degenera, el planeta va a seguir flotando en el espacio como flotó durante miles de millones de años. El problema no está en el planeta, el problema es en dónde está. El cambio que nos está demandando el planeta no es verde. El cambio que nos demanda el planeta es humano. Nosotros tenemos que cambiar. Por un lado, la gran noticia es que todos ustedes, si están en el negocio del mundo del turismo, tienen 8.000 millones menos 1 clientes potenciales. Digo menos 1 porque cada uno de ustedes no puede ser su propio cliente. O sí, no lo sé. 8.000 millones, es increíble. La otra cara es, tenés 8.000 millones de competidores. Les doy un dato, mientras todo el mundo está preocupado por la sobrepoblación mundial, a finales de este siglo empieza a decaer. Y ahora el ser humano se preocupa porque somos muchos y en unas décadas nos vamos a preocupar porque somos cada vez menos. Somos una gran contradicción como seres humanos y no hay nada que nos venga bien. Con lo cual, estemos contentos con lo que hay, con lo que tenemos. Aceptemos lo bueno y abracemos lo bueno. Por otro lado, estos dos números, ¿qué le dicen a todos ustedes? ¿Qué hay en el mundo 193? 193 países, muy bien. ¿Y qué hay 10.000? Hay 10.000 ciudades entre medianas y grandes. O sea, para empezar a hablar de destinos, empecemos a pensar en que tenemos como mínimo 193 países y 10.000 ciudades que compiten por lo mismo que ustedes. ¿Y qué es aquello por lo que compiten? Compiten por vuestra atención,
por vuestro tiempo, por vuestro cariño y por vuestro, díganlo en voz alta, sin vergüenza. La plata, el dinero, el euro, los dólares, sin vergüenza. Si uno no hace un negocio para perder dinero, hace un negocio para ganar dinero también. No es el objetivo principal, es el resultado de un trabajo bien hecho. No nos confundamos. Salimos del COVID más fuertes, más motivados, con más ganas de vivir, con más ganas de viajar, nos mandamos las cagadas que siempre nos mandamos los seres humanos, no cuidamos, no protegemos, unos cuantos, muchos sí, pero también nos preguntábamos, muchos años antes del COVID, cómo tenía que ser el modelo del futuro. Ayer caminando acá por la Promenade, como me decía mi amigo Antonio, una ola que va a la izquierda, ¿no? de left wave, había más gente que en un Barça Real Madrid o en un Boca River, y no regalaban chuches. Y es temporada baja. Prepárense para la alta. Vamos a morir de éxito y de calor. ¿O no? Aprovechemos una oportunidad histórica en la que va a venir tanta gente para ofrecer una experiencia tan inolvidable, tan espectacular, tan extraordinaria, tan humana, que todas esas personas no puedan plantearse ningún otro destino el año que viene, salvo este. Eleven la barrera con talento, con cariño, con amor, con cercanía. Ayer los vi por acá, en la playa de Arona. ¿No los vieron ustedes? ¿Los vieron, no? Sí, que vengan aquí de la mano. También algunos están con el calentamiento global, otros con el enfriamiento global. También tenemos gente que se pone a trabajar de otros trabajos. El mundo nos está demostrando. ¿Qué nos está demostrando el mundo? Nos está demostrando el mundo que es cada vez más fácil manipularnos y engañarnos. Que es muy fácil crear noticias falsas y que según estudios bastante serios de universidades bastante serias como el MIT, que dicen que nosotros los humanos cliqueamos casi en un ratio de 11-3 noticias falsas por encima de las noticias verdaderas. Aunque hoy por hoy lo verdadero y lo falso está tan difuminado que es difícil establecerlo. Estamos en una era extrañamente fascinante, donde tenemos cada vez más cosas con las cuales enfrentarnos. Pero por eso no tenemos que perder el foco, por eso tenemos que mantener el foco. Se habla mucho en los hoteles, en las aerolíneas, en los destinos, en las instituciones de la transformación digital. Y la transformación digital en el fondo es una transformación humana. No se trata de cambiar tu sistema operativo, sino de cambiar tu otro sistema operativo, que es el que está acá arriba, que es el más difícil de cambiar. Pero es mucho más fácil decir, cambié de iOS a Android. El cambio es difícil, no lo niego. A mí también me cuesta cambiar cosas. El cambio es difícil, pero mucho más duro y mucho más caro va a ser no cambiar. Se los aseguro. Muchas veces dar un paso, nada más que un paso, no te lleva al destino al que querés ir, pero al menos te sacó del lugar en el que no querías estar. Y a veces es dar ese paso. Ay, pero me da miedo. Todos tenemos miedo de todo. Antes de salir a dar una charla te da miedo. Antes de subirte a un avión tenés un poco de respeto. Cuando tu hijo va a dar un examen al colegio tenés un poco de temor. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos enfundamos en la excusa del miedo y no hacemos nada? ¿O le plantamos cara al miedo? El mundo lo que nos está pidiendo, lo que nos está demandando, incluso lo que nos está exigiendo, es más valentía, pero no a unos o a otros, no a los CEOs o a los consejeros delegados o a los presidentes o a los alcaldes o a los presidentes, a todos y a cada uno de nosotros, porque todos somos corresponsables en la construcción de la marca o en la destrucción del planeta. Todos tenemos que hacernos cargo, no hay outsourcing de tu responsabilidad individual. Perdónenme que vuelva sobre esto, pero es inevitable, ¿eh? Ustedes me entenderán. ¿Por qué creen que está esta foto acá, aparte de por razones obvias? Esta es la foto con más likes en Instagram de la historia. ¿Sí? Hasta hace 4 días había un huevo nefasto. ¿Sí? No sé, los que son instagrameros seguramente sepan de qué les hablo. Pero, ¿qué transmite esta foto y esta alegría y esta emoción y este triunfo? Es posible que vuelva.
Lo que me han dicho amigos de prácticamente todos los países en los que tengo amigos es que todos iban con Argentina, no tanto por Argentina, sino por Messi. Todo el mundo quería que Messi saliese campeón. Bueno, los ronaldistas no y algunos del Real Madrid tampoco, pero sacando ese grupo, todo el mundo quería que Messi salga campeón. La marca Messi generó tal nivel de afecto, de cariño o de amor en el mundo que todo el mundo le deseaba el bien. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos cuando a una persona que queremos le va bien y cuántos de nosotros nos carcome la envidia? Bastante. Por otro lado, cuando hablamos de lo digital, fíjense el amigo Biden, esta foto no es hecha con inteligencia artificial, es una foto real. El presidente del país más poderoso del mundo haciéndose una selfie en Irlanda del Norte. Como si no tuviésemos problemas en el mundo, vamos haciéndonos selfies. Pero ¿cuánto vale una selfie de Biden para este bar que fue de casualidad o no en Irlanda del Norte? ¿O para este destino de Irlanda del Norte? Vale algo que no se puede comprar con dinero. ¿Cuánto vale hoy hacer un concierto y que haya decenas de miles de fans con sus teléfonos capturando tu música, tus canciones, tu poesía y compartiéndolas con el mundo? ¿Tú te crees que como marca eres dueña de tu historia y eres dueña de lo que pasa con tu marca? Tú tendrás la propiedad intelectual, tú tendrás la propiedad de los dominios de Internet o de las redes sociales, pero al final del día, cuando tú tienes una marca que está expuesta al público, el que decide el éxito o el fracaso es el público. Por eso, cuanto mejor haces las cosas, mejor le va a ir a tu marca. Fíjense qué interesante, hace apenas 15 años, nada más, todas estas marcas no existían. Estoy hablando de 15 años, no hablo de 150 años. Díganme, ¿alguno de ustedes puede vivir un día sin WhatsApp? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, es que no veo, tengo las luces acá, parece la cancha de fútbol, entonces si no me hablan. Instagram, ¿sí? ¿Podríamos vivir sin Instagram? Bueno, ¿sin Tinder? Sí, todos dicen que sí, están ahí. Sí, está bien. ¿Cómo hacemos para que nuestra marca resista el paso del tiempo, el aluvión de cambios y todo lo que no sabemos que va a pasar y va a pasar? Como decía Luis ayer, en el manual de ningún predictor mundial estaba la pandemia. ¿Sí? Estaba solamente en un solo lugar, que es un libro que se llama Humanofón, publicado en el año 2016, que decía que la pandemia global era una de las grandes amenazas que en la próxima década iba a afectar al mundo. Si no lo leyeron, se los recomiendo. Humanofón. Entonces, ¿focalizamos todo en lo comercial o empezamos a focalizar también en lo humano, en lo estratégico, en lo cultural, en los valores, en cuestiones que hagan que nuestra propuesta de valor vaya mucho más allá de una coyuntura? ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿Dónde estamos enfocando el futuro de las marcas? Y para mí el futuro de las marcas tiene una cara nueva. Para mí hay una nueva dimensión en el mundo del branding que yo la llamo las marcas tótems. Las marcas tótems entienden que nosotros, los ciudadanos, los consumidores, los clientes, los usuarios, los empleados, etcétera, etcétera, les estamos pidiendo y exigiendo y demandando cada vez más cosas. Y ellas se ven obligadas a cambiar desde la convicción, no desde la obligación. Estas marcas tótems no se adaptan al cambio, generan, construyen, provocan el cambio, generan las olas, están en el grupo 1. ¿Y por qué las llamo marcas tótems? Porque los tótems históricamente han sido elementos de unión de la tribu, del clan, de la familia, de personas que se sentían identificadas con ese tótem a la vez que se sentían protegidas, cuidadas. Ese sentido de pertenencia y de orgullo les daba una satisfacción superior. 120 siglos más tarde no hay más de estos tótems, salvo en algunos parques temáticos o museos o parques naturales, pero para mí las marcas más exitosas, más queridas, más admiradas y más humanas son estos tótems posmodernos, alrededor de los cuales nos reunimos y nos conectamos, porque los tótems ya no están en el negocio de vender productos o servicios, están en un negocio
mucho más ambicioso, está en una propuesta de valor mucho más ambiciosa y elevada, porque nosotros como sociedad estamos demandando cambio. Hay cosas que nos encantan y hay cosas que no nos gustan nada. Y aquellas cosas que no nos gustan nada, le estamos pidiendo a estos tótems que embanderen o lideren o apoyen causas que creemos, entendemos, van a mejorar nuestra sociedad. Y es importante el matiz que quiero aclarar de que esto no tiene que ver con el tamaño de la empresa, ni con su facturación, ni la cantidad de oficinas, ni la cantidad de empleados. Esto tiene que ver con la mentalidad, la cultura, la valentía, el liderazgo y el talento. Puede ser una compañía de 3 personas y ser un tótem para su comunidad de creyentes. Entonces, cuando hablo de esta nueva dimensión del branding, y esto aplica al ejemplo que acaba de dar Diego de Arona, de ser un destino accesible, que me parece algo admirable y creo que todo el planeta debería ser accesible. Lo que digo es, si creamos marcas mejores o transformamos marcas existentes a mejor, como resultado vamos a tener empresas mejores, vamos a tener destinos mejores, vamos a tener hoteles mejores. Si tenemos empresas mejores, ¿qué va a mejorar? La sociedad va a mejorar. Todos contribuimos y la sociedad mejora. ¿Qué pasa si mejora la sociedad global a partir de pequeñas mejoras en sociedades puntuales? ¿Qué mejora? Mejora el mundo, mejoramos todos. Entonces, Andy, ¿vos trabajás en el mundo del branding para crear marcas? No, yo trabajo en el mundo del branding para mejorar nuestro mundo. Y eso es lo que me hace levantar de la cama y eso es lo que me encanta de mi trabajo, porque sé que con cada marca que ayudo a crear o a transformar, estoy ayudando a mejorar un poquito el planeta y el mundo. Y a las personas, que al final somos el principal receptor de todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Por eso las 4P, sobre las cuales todas las marcas del mundo, 4P en inglés, 3P y una B en español, se tienen que apalancar, son invertir en el talento. Sin duda alguna, las personas son la clave de cualquier crecimiento y desarrollo. Buscar tener ese propósito, ese porqué de tu existencia, que la gente admire, quiera y crea. Por supuesto que tienes que tener beneficio. No está colisionando el beneficio con todo lo demás. Al contrario, el beneficio es una herramienta para poder llevar a cabo todo lo demás. No entiendo por qué hay gente que está tan obsesionada con las empresas que son rentables. Si no tienes rentabilidad, no puedes cambiar nada, no puedes transformar nada. No todas las empresas son piratas, bucaneros, ladrones, fascinerosos. La mayoría de empresas y de empresarios somos gente de bien que queremos cambiar las cosas a mejor. No nos confundamos tampoco, ¿eh? Y finalmente el planeta. Mi propuesta es que si ustedes consiguen transformar clientes en creyentes, van a dar un paso de gigante. Cuando uno cree en tu tótem, no tengo atención para nadie más. Esto es como cuando estás enamorado. Cuando vos te enamorás de una chica o de un chico, ¿tenés ganas de estar con otra chica o con otro chico? Normalmente no. Si hay amor, no. Otra cosa es que haya otras cuestiones. Pero si hay amor, no. Entonces, preguntas que se hacen los tótems, que se las hacen periódicamente. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué necesita mi sociedad? ¿Y qué ofrezco de forma inimitable? Inimitable o inigualable. ¿De qué manera aporto a aquellos pains, dolores que tiene la sociedad y que puedo ayudar a curar? Por eso también evolucionamos del producto a la experiencia. Experiencias cada vez más inmersivas. No me pongan las gafas del metaverso. Llévame a ver la ola y a oler el Atlántico. Habrá aroma en el metaverso en el futuro. Fenomenal, pero no es lo mismo, lo siento en el alma. ¿No les ha pasado como ayer el atardecer fue increíble? Fui, saqué 200 fotos, ninguna era tan buena como lo que yo veía con mis ojos. No hay nadie que pueda emular lo más perfecto que tenemos, que es la naturaleza y los seres humanos. Por eso, el día que tengan miedo, recuérdense de ser valientes. Ser valiente no es la ausencia del miedo, es dominar el miedo. Y les digo una cosa, yo soy bastante miedoso en muchas cosas de mi vida, pero cuando me enfrento al miedo y me animo a pasar al otro lado del miedo, siento que crecí, siento que estoy mejor y duermo mejor. Ese momento es una mierda, ese paso, ¿eh? Es duro, es difícil, perdón mi francés, pero vale la pena.
inspiren historias, pero no solamente las historias de los clientes. Hay empresas que tienen 100 empleados, 50 empleados, 500 empleados. ¿Por qué no les dan herramientas y alas para que ellos también hablen bien de su marca? Si es que se lo creen y si es que lo sienten. Aprovechen ese poder de comunicación. Un poquito más de libro y un poquito menos de TikTok para la sociedad. Mucho más redes sociales y menos libro para las empresas. Mucho libro de cuentas, mucho libro de resultados, mucho libro de contabilidad. Y la gente quiere historias, quiere experiencias, quiere pasión, quiere conectarse. ¿Por qué explotó esta historia en las redes sociales? ¿Por qué en 2 minutos se presentó esta canción y a las 2 horas estaba el amigo Pio? Un cafecito bien caliente, lo que sea. Y después, cuando ya estoy tranquilito, me preguntás. ¿No les fastidia cuando llegan a un hotel y le dicen, por política de hotel, no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué política ni 8 cuartos? La única política común a todos los hoteles, ¿cuál debería ser? El cliente tiene que estar feliz, contento, excitado, apasionado, enamorado de nosotros para que explote sus redes sociales de recomendaciones. No me vengas a pedir que te ponga el comentario en TripAdvisor, papi. ¿Me explico? Nobody was talking about Twingo on Twitter. Nadie hablaba de Twingo en Twitter hasta que Shakira y Bizarrap crearon la canción. Incluso marcas vintage vuelven al ruedo. Entonces, ¿qué quieren las personas? ¿Qué buscan las personas? ¿Qué buscamos los seres humanos? Yo les pido, por favor, que no pierdan el foco. El foco siempre es la persona. ¿El cliente más importante cuál es? Tu cliente interno es tu cliente número 1. Si tu cliente interno no está motivado, ilusionado y no cree en ti, chao negocio, hay que dedicarse a otra cosa. Y me encanta porque en el sector se habla mucho de B2B, B2C, B2B2C, Dubi-Dubi-Du y tantas otras cosas, hasta que al final, ¿por qué no volvemos al H2A, al humano a humano, persona a persona? Cuando yo llego a una recepción, no me puede decir la chica, estoy en prácticas, no sé nada de lo que me está preguntando, lo siento. Pero ¿quién le hizo el onboarding a esta pobre chica? No tiene la culpa no es de ella. Perdón, odio la palabra culpa. La responsabilidad no es de ella. Por otro lado, todos buscamos transaccionar y está muy bien transaccionar, pero primero inviertan en relaciones y como resultado de buenas relaciones obtendrán las transacciones. Y cada vez veo que es tan fácil poder mejorar que me duele la cabeza de que no lo veamos o de que si lo vemos y no lo queremos cambiar, digámoslo. No queremos cambiar. Si la atracción del talento es el resultado de marcas mediocres, no de que hay poco talento. Si talento hay para tirar para arriba. Pero ¿quién quiere ir a trabajar en un lugar feo o malo? Salvo que no tengas opción vas. Pero si tenés opción nunca vas a ir a ese lugar. Crea una marca sexy, atractiva, comprometida, humana, que ame, que respete, que se comprometa, con un buen liderazgo, que sea diversa, que abrace la equidad, la inclusión, la accesibilidad, que quiera mejorar el mundo, que gane mucha plata y que además ofrezca productos y experiencias memorables y vas a tener una fila de personas que quieren ir a trabajar contigo. Hagan la prueba y si no me llaman. Termino, me quedan 3 minutos, no hay manera que termine mi presentación hoy, así que intentaré llegar hasta donde llego, ¿vale? El mundo hoy. En Totem Branding, que es la compañía que yo lidero, que es una compañía de branding, donde creamos o transformamos marcas en los 5 continentes, tenemos nuestro propósito que es crear o transformar marcas que unan a las personas. Porque yo no me puedo parar en un atril o en un escenario y soltarles toda la chapa que les estoy soltando si yo no estuviese haciendo lo que estoy haciendo. Porque entonces sería conferencia washing. Yo creo en lo que hago, creo en lo que hace Totem y creo, además, en base a los últimos años, que es posible y es viable y es tangible y los resultados son increíbles. Se gana más dinero, se fideliza más a las personas, no se retiene a la persona, se fideliza, aumentan los niveles de confianza, se mejora la reputación, ganas en rentabilidad y en ingresos. Pero esto requiere de un nuevo tipo de liderazgo, no el típico jefe gruñón. Necesitamos un liderazgo distinto, más humano, que hable más claro, que motive, que ilusione. Mientras nos vamos metiendo en el metaverso y vamos explorando estas oportunidades, que no digo que hay que ignorarlas, porque todo progreso es bienvenido y todo aporta, pero lo que quiero decir es que no podemos ir al metaverso sin antes atender lo humano aquí. Luego vayamos al metaverso o que el metaverso venga a nosotros.
El turismo espacial es una realidad. Se habla en Estados Unidos, por lo menos me dijeron a mí en un foro bastante en el que creo, que aproximadamente entre 2025 y 2030 el primer hotel que va a estar satelitando alrededor de la Tierra va a estar ahí arriba. Ojo con los progresos que se vienen en turismo también. Estamos volviendo a la Luna. Me decía el otro día una persona, Petar, en un Totem Live, que se está valorando o evaluando que todos los servidores de toda la tecnología digital, sobre todo la de la inteligencia artificial generativa, etcétera, se ponga en la Luna, porque acá ya no vamos a tener más energía para darles. Y por otro lado, hay un tema que está muy pendiente. El 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global, ¿quién lo toma? ¿Quién lo toma? La mujer, ¿verdad? Muy bien. Última cumbre de la OTAN en España, ¿sí? ¿Cuántas mujeres ven en la foto? ¿Ustedes entienden por qué el mundo está como está? Los que toman las decisiones somos siempre los mismos. Un desastre. No es que la mujer tomará mejores decisiones, pero por lo menos ampliará nuestro rango de comprensión, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de análisis, nuestra forma de negociar o de entender. Pero si siempre están los mismos en el mismo lugar, van a obtener siempre ¿qué? Los mismos resultados. Abrámonos un poco a darle más espacio a la mujer. Acá hay un hotel fantástico que se llama Bahía del Duque, no sé si lo conocen. El que no lo conoce no es de Tenerife. Fíjense, la directora tiene que poner, me encanta cuando piden hablar con el director y aparezco yo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad sesgada todavía. Cuando hemos visto que las empresas que son creadas por una mujer o que tienen mujeres en los consejos de administración o consejeras delegadas rinden mejor que aquellas que no tienen ninguna mujer. Con lo cual abracemos la mujer aunque sea por negocio. ¿Sí? ¡Ole! Vamos todavía. Aunque sea por eso. Entonces, para terminar y para despedirme, otra cosa que quiero reivindicar es la edad. La edad es una virtud y no un defecto. Yo cada vez estoy más viejo o más vintage, como me dice mi hija, y yo cuanto más años cumplo, más sabio me encuentro. Más cansado también, pero más sabio. Y siento que la edad es un don, no una desventaja. Entonces, no jubilemos a la experiencia solo porque cumplen años, ¿no? Aprendamos de esa sabiduría de generaciones que han atravesado otros momentos vitales, pero que pueden aportar una mirada importante. ¿Sí? Todo en el mundo sucede, por alguna razón o por otra. ¿Sí? Bueno, en fin. Entonces, termino. Perdón, Germán, ahí arriba, que te robo 2 minutos extra. ¿Sí? 2 minutos, ¿sí? Listo, perfecto. Marketing plan, marketing budget. ¿Esto se entiende en todos los idiomas? Sí, señor, ¿no? Veloz es el nuevo grande, que significa que hoy o te espabilas o te comen los bichos. Cambiemos la pregunta. Pregunta vieja, pregunta nueva. Y por supuesto, fíjense lo que son los detalles. Ahora estuve en México, en el Hilton, y la chica que se encargaba de mi habitación me dejó excelente día, la vida empieza cada 5 minutos, tu camarista. ¿Cuánto vale este detallito? ¿Cuánto vale para alguien que está en México, en la otra punta del mundo? Esto es amor. Nadie le dijo, dentro de tu job description está poner lindas frasecitas a tus clientes. O tal vez sí. Termino aquí, dejo todo lo que me queda para dentro de 10 años, que seguramente seguirá vigente, pero les tengo que pedir obligadamente 2 favores antes de despedirme. ¿Les parece bien? ¿Sí? El primer favor es que se pongan todos de pie, si son tan amables. Muchas gracias. Algunos ya se están preparando, otros no. Algunos me miran con cara de ¿qué? Ustedes saben que hay muchos estudios neurocientíficos que han demostrado que la capacidad de abrazar a los otros seres humanos hace que segregue... Perdón, ¿qué pasó? No dije nada todavía. Todo el día callados y ahora me interrumpen, increíble. La capacidad de compartir abrazos nos hace más humanos, nos conecta, nos baja el ritmo cardíaco, nos baja la tensión arterial, nos baja el estrés. O sea, abrazar es bueno para la salud también. Pero para mí, como brandero, abrazar es la gran metáfora del branding. Porque cuando tú abrazas a un empleado, a un partner, a un cliente, a un proveedor, le estás diciendo, esto soy yo. Es genuino, es auténtico, aquí está mi corazón, no hay nada en el medio. Hay confianza y hay generosidad. Ahora bien, si en vez de darte un solo abrazo, cada día te das un mínimo de 8 abrazos,
de 6 segundos cada uno, la cantidad de oxitocina que segregas te va a hacer que tengas más confianza y seas más generoso. Ahora bien, ¿nosotros podemos explicarle a alguien lo que es meterse en el océano Atlántico acá en Arona? ¿O tienen que venir a vivirlo? Hay que vivir la experiencia. La experiencia de los abrazos es lo mismo. Como no se las puedo explicar, necesito que la vivan. Y este es el segundo favor que les pido. 8 abrazos de un mínimo de 6 segundos cada uno, se conozcan o no se conozcan, sean valientes o sean tímidos, sean hombres o mujeres o lo que ustedes quieran. Pero por favor, 8 abrazos de 6 segundos cada uno para empezar, sin temor alguno. ¡Ah, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Luis! Gracias, Luis. Qué grande. Muchas gracias, Luis. Lo mismo, lo mismo. Gracias. Muy bien. Listo. Diez segundos. Para agradecer. Agradezco. Bueno, mientras todos se abrazan, me tengo que ir. Viene una mesa redonda espectacular. No se vaya nadie. Siempre en esta vida podemos tener una mirada negativa o positiva. En mi mirada, lo mejor está por... Eso es. Gracias, Tenerife, siempre. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno.